Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. El tema de esta noche es la zarza que arde. Y la pregunta y a la vez respuesta, yo sé por qué estoy aquí. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25. Y dice de la siguiente manera: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Pueden sentarse, hermanos? Una de las características de los hombres elegidos por Dios para su salvación, para poder estar ante la presencia de Él por la eternidad, es precisamente Dios quiere hombres inteligentes. La inteligencia no es la capacidad de ir a la universidad. La inteligencia no es ser un licenciado ni un médico, eso no es la inteligencia. Eso es aprender algo de letras, nada más. La inteligencia va más allá y va a la sabiduría relacionada directamente con Dios. La inteligencia que Dios aprecia es aquel hombre que es capaz de poder tomar en cuenta sus consejos, es aquel hombre que está dispuesto a hacer su voluntad. Y en esa inteligencia creo que cada uno deberíamos de saber exactamente por qué estamos aquí en la iglesia. ¿Cuál es la razón? Hay personas que tienen por norma religiosa el asistir a una iglesia, sea evangélica, católica, etcétera, pero no saben ni por qué están allí. Yo soy católico porque mi abuelo era católico, porque mi bisabuela era católica y en esto me voy a morir. Y lo mismo, yo soy evangélico porque mi tía era evangélica, porque me enseñaron, porque mi abuela dijo que eso era lo mejor, pero eso no tiene sentido. Dios quiere gente inteligente, gente que sea capaz de poder definir que no es la religión la que Dios pretende, en la que Dios pretende involucrarnos, sino Dios quiere involucrarnos en un espíritu. Y esa es otra cosa totalmente diferente a lo que es la religión. Y el espíritu siempre nos va a llevar a vivencias, a experiencias quizás si podríamos llamarles sobrenaturales, a experiencias tal vez no esotéricas, sino que aquellas experiencias que nos lleven a conocer a Dios cara a cara, que nos lleven a ubicar lo eterno, pero no mediante la lógica humana, sino mediante esas pruebas que Dios pone ante nuestros ojos. Y en esta noche vamos a ver que el llamado que Dios hace a sus hijos es exactamente igual en cada uno de nosotros. Y en esta noche yo pondré un ejemplo muy especial, y es la vida de Moisés y el pueblo de Israel saliendo precisamente de esa esclavitud de Egipto. Yo sé por qué estoy aquí en la iglesia. Yo sé por qué estoy aquí en este camino. Y la pregunta que te hago esta noche, ¿tú sabes por qué estás aquí? Porque de esa seguridad depende el que podamos caminar libremente por este camino. Cuando nosotros no tenemos la plena certeza, la plena seguridad de por qué estamos acá, cuáles son las razones por las que estamos acá, solo llega la prueba, solo llega la molestia, solo llega la incertidumbre e inmediatamente, yo mejor me voy de la iglesia. Yo creo que yo no soy de aquí. Hermano, yo estoy seguro que soy de aquí. Yo espero que tú estés seguro que tú eres de este lugar, que tú perteneces a este reino, que tú perteneces a los planes que Dios ha establecido para que puedas llegar con Él por la eternidad. Tú tienes que estar seguro, y para eso es importante poder ubicarnos dentro de la vida misma. La salvación no es un evento casual, hermano. La salvación no es un evento como aquellos que dicen, mire, aquel se está muriendo, está en el lecho de la muerte,
y hay alguien que todavía le está levantando la mano, acepte a Jesús, acepte a Jesús. Y aquel moribundo apenas quizás balbucea algo. Eso no es. La salvación misma es un proceso. Es un proceso que Dios ha establecido mediante una planificación de parte de Dios. Y esa planificación de parte de Dios se llama precisamente predestinación. Y es que dice la palabra que Dios nos apartó en Él desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que tú y tu salvación y mi salvación no es un efecto casual de una religión. Es que Dios todo lo tiene planificado. Dios todo lo tiene previsto dentro de esa sabiduría eterna, dentro de esa inteligencia. Por eso Dios quiere ministrar en la vida de cada uno de nosotros de esa inteligencia precisamente. Dios no acepta la ignorancia como excusa. Es que yo no sabía. Es que la sabiduría que Dios da no tiene nada que ver con el conocimiento. Cuando Dios da una inteligencia, hay un instinto para hacer la voluntad de Dios. Si no solo los intelectuales se salvarían, si no solo los que saben griego, arameo, hebreo serían los que se salvarían, todos los que estuvieran de alguna manera relacionados con alguna religión se salvarían. Dios va a salvar independientemente al que hace su voluntad. Y para hacer la voluntad de Dios se necesita inteligencia y una administración divina. Vamos a tratar de ver entonces si realmente yo sé por qué estoy aquí y tú sabes por qué estás aquí. Hay caminos que al hombre parecen buenos y quizás nosotros creemos que por el simple hecho de estar en la iglesia vivando la fe en Ágape o donde tú quieras, o porque eres evangélico, ya tienes ganada la salvación. Momento, pueden haber 1000 nombres, pero aquí el único que salva se llama Jesucristo. El único que otorga el don de la salvación, el privilegio de la salvación, es la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Cuando vemos esto, tratemos de entender entonces que desde el momento en que nosotros nacimos o antes de nacer, Dios planificó quiénes serían tus padres, quiénes serían tus educadores, quiénes serían tu familia, quién sería tu pareja, quién sería tus patronos, quién sería todo. Dios estableció todo un camino para los salvos. Entonces no es obra de aquel que dice, es que yo ya no le pude hablar de Dios y por eso se perdió. No, momento, Señor, no es así. Al que Dios quiere salvar, salva. Al que Dios quiere condenar, condena. Porque la salvación viene de Jehová. Y eso es palabra de Dios. Y no podemos ir contra eso. No es aquella hazaña humana en la cual nosotros como que llegamos a tiempo para que Él aceptara. No es porque yo haya predicado esta noche y aquel aceptó a Jesucristo. No, ya estaba escrito en el libro de Dios. Y esta noche, o la noche anterior, o mañana, Dios iba a hacer conciencia en alguien acerca de la necesidad de Él. Entendamos entonces que la salvación no es un fenómeno accidental, sino un procedimiento espiritual bajo una inteligencia. Amén, hermano. Y quiero que miremos cómo Dios maneja las cosas. Y vamos al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo capítulo 1. Y vamos a ver en el versículo 5. Éxodo capítulo 1, versículo 5. Y aquí hay una historia muy especial. Una historia en la cual podemos ver lo que le sucede al pueblo de Israel, lo que le sucede específicamente a Moisés y lo que ha de suceder a cada uno de los que somos partícipes de ese plan espiritual que Dios tiene para nuestra vida. Leo versículo 5 y dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Tratemos de imaginarnos cómo fue la situación. ¿Recuerdan ustedes la historia cuando José fue despreciado de sus hermanos y José tuvo que emigrar y estuvo viviendo en Egipto? Vino aquella miseria allá, precisamente aquella época de hambre, y el pueblo de Israel, que en ese tiempo
estaba manifestado, estaba definido a través de una familia, que era la familia de José. Entonces incursionaron a Egipto y esa familia de José se incrustó dentro de una cultura diferente que era Egipto. Y ahí en esa cultura empezaron a crecer como familia y al final la familia de José fueron 70 gentes. Estas 70 gentes eran un pueblo escogido de Dios porque era el pueblo de Israel. Y estos hombres y estas mujeres que constituían precisamente el pueblo de Israel, dice, y José estaba en Egipto, versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Esto es interesante porque nosotros no estamos viendo acá a nuestros antecesores. Quizás el abuelo, quizás el tío que ministró en nosotros la palabra, que fue usado en un momento dado como parte de la influencia que ha de participar en nuestra salvación, ellos ya no están. Aquellos hombres y aquellas mujeres fallecieron, durmieron o como querramos decir, y en ese momento empieza a surgir un pueblo a razón de esas 70 personas. Ya los padres habían muerto. Empezamos a ver que el pueblo de Israel empezó a crecer dentro de aquella ciudad, dentro de aquel imperio, dentro de aquella población que era muy fuerte. Y el pueblo de Israel empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y es lo que sucede precisamente con los hijos de Dios. Cuando en nosotros y en nuestra vida espiritual empezamos a crecer, empezamos a tener un encuentro con Dios, empezamos a tener un acercamiento a Dios, porque hermanos, dice la palabra que nosotros nacimos con las espaldas vueltas a Dios. El hombre no busca a Dios. La misma palabra lo revela y dice, no hay quien busque a Dios. Es tan claro porque el hombre por sí mismo no es capaz de buscar a Dios por su propia naturaleza. Por eso el Señor Jesús tiene que decir de esta manera, yo os elegí a vosotros, no vosotros a mí. Dios atrajo al hombre y por eso el profeta dice, me atrajiste a ti, me sedujiste. Esa es la obra de Dios y fuiste más fuerte que yo. Hay un poder sobrenatural que es el amor de Dios, el que nos atrae hacia Él. Hermanos, no somos inteligentes como para poder venir a Dios. Dios tuvo que dar algo para que nos diera como una muestra del amor infinito que nos tiene, y por eso estamos acá. Cuando viene el pueblo de Israel empieza a crecer, pero ellos no pensaban realmente en buscar a Dios, pero empieza ahí a través de los hijos de Jacob, empieza a crecer aquel pueblo dentro del mismo Egipto. Y dice el versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Imagínense, hermanos, cuando los egipcios empezaron a ver esa fortaleza que tenían, cuando la gente empieza a ver en nosotros que somos gente diferente. Yo espero que tú seas diferente a la demás gente. La característica de un escogido de Dios es que este hombre y esta mujer es diferente a los demás. Y la diferencia se va a evidenciar mediante sus actitudes. La diferencia se va a distinguir mediante las acciones que cada uno de nosotros tenemos. Ciertamente hay un temor ahí adentro del corazón. Ciertamente hay algo que ha sido sembrado, hay algo que no podemos entender. Quizás en términos electrónicos podemos decir que es un software, es una base, es algo que en un momento dado estamos como tenemos una recepción para las cosas de Dios, y eso no lo tiene toda la gente. Cuando nosotros empezamos a tener entonces esa forma de ser dentro de una sociedad, empieza a suceder lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede al pueblo de Israel? Estaban dentro de Egipto, que era una gran nación, y ellos empiezan únicamente 70 gentes. Ya habían muerto los iniciales, que fueron precisamente los hijos de Jacob, y empiezan a crecer. Pero lo tremendo es que
además de que crecieron, empezaron a tener una influencia dentro de la misma cultura egipcia. Entonces los egipcios se pusieron en el avispero y dijeron, no, dijo, estos ya se están volviendo peligrosos. Esta gente es fuerte, esta gente es resistente, esta gente es diferente, esta gente nos va a conquistar a nosotros. Aquellos egipcios entraron en un temor. ¿Qué es lo que sucede entonces con la vida nuestra, hermanos? La gente empieza a ver en nosotros una conducta diferente. Cuando nosotros empezamos a tener alguna influencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, somos una piedra en el zapato de la gente. ¿Me explico, hermano? ¿Usted ha tenido una piedra en el zapato? ¿Cómo se siente, hermano? Feo, molesto. Pues cada uno de los cristianos, cada uno de los hombres que se apega a las normas de Dios, a los principios de Dios, es una piedra en el zapato de la humanidad. Existe entonces aquella molestia de parte de los egipcios que empiezan a ver algo ahí diferente. Entre tanto, dice el versículo, porque dice que la tierra se llenó de ellos, versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Hermanos, cuando estamos creciendo en conocimiento de Dios, en sabiduría de Dios, entonces nuestra conducta va a ser divergente en cuanto a la conducta de la gente. Y nuestras acciones van a empezar a lastimar, van a empezar a formar verdaderas llagas sociales. Nosotros somos los que causamos esas escoriaciones dentro de la sociedad. Nuestras actitudes positivas ante el mundo son las que en un momento dado van a empezar a despertar una actitud negativa en la demás gente. Es que a la gente se ve descubierta. ¿Qué tal si en la fábrica está alguien de nosotros como un hijo verdadero de Dios y está un hijo de los hombres ahí? Aquel se pone una tela, se la pone acá, se lleva esto, se lleva el otro y nosotros solo nos le quedamos viendo, tal vez ni decimos nada. Solo lo miramos. ¿Y cómo se siente él, hermano? Se siente juzgado, se siente mal. Siente como que nosotros somos enemigos de ello y empiezan a tener envidia ante nuestra conducta. Y por otro lado, ven la bendición tan grande que Dios nos da a cada uno de nosotros. Hermanos, dentro de la iglesia, los hombres fieles a Dios, las mujeres fieles a Dios, tienen hogares felices. Tenemos hogares felices. Los hombres y mujeres que están acatando la voluntad de Dios tienen familias felices. Mujeres sujetas, hijos sujetos. Las cosas salen bien, no tenemos riqueza, pero todo nos abunda. Quizás no tenemos muchas cosas, pero gozamos de una paz tremenda, hermano. No somos capaces de poder adherirnos a las costumbres de aquellos y eso les duele a ellos porque ellos, a pesar de todo ello, les va mal. Y a nosotros nos da bien. Por eso, hermanos, a veces cuando uno mira cristianos que están decaídos y que no son capaces de ministrar esa fuerza de Dios en su vida, pongámonos a pensar qué está pasando en nuestra vida espiritual. Aquellos cristianos que de pronto llegan a la fábrica, de repente llegan a la oficina y ¿qué tal? Aquí, mira, con grandes luchas. ¿Cómo dice la palabra? Gozaos en las pruebas. Amén, hermano. El problema es que quizás pueden haber momentos de bajón, pero cuando ya hay una actitud de bajón, eso quiere decir que la presencia de Dios no está en plenitud en nuestra vida. Porque el hombre y la mujer de Dios está en medio de la prueba y está
gozoso, está feliz y tiene paz en su corazón. Porque es la paz de Cristo que gobierna toda nuestra vida y todo nuestro ser. Dice, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para el pueblo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Cuando nosotros empezamos a tener esa gran influencia, hay que ver cómo echamos aquel de aquí, ¿verdad? Aquellos empiezan a confabular. No, saquémoslo vos, mira, ese aquí nos hace tierra. Nosotros empezamos a presentarnos incómodos para los demás. La gente empieza a tener envidia de nosotros cuando ve el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Imagínense que entramos a la fábrica, entramos a la oficina, entramos al lugar de trabajo y llegamos cantando una alabanza. ¡A Dios sea la gloria! Y usted está feliz, hermano. A la gente eso le cae mal. Le molesta. ¿Y este qué? Está loco. Vos, aleluya. Hermanos, cuando hay una abundancia espiritual en nuestra vida, esto tiene que salir por los poros. Tiene que salir con nuestras palabras, tiene que salir con nuestros cánticos, hasta con la eficacia del trabajo, hermanos. Un verdadero hijo de Dios tiene que realizar sus tareas bien hechas. Los hijos de Dios no son chambones para el trabajo, hermano. No son mediocres, porque Dios no es mediocre. Y el que tiene el Espíritu de Dios es un hombre dinámico, es un hombre diligente, es una mujer que es capaz de poder superar a cualquiera, porque es un hijo de Dios. Es una administración del Espíritu. Entonces la gente quisiera que nosotros fuéramos fracasados. ¿Y qué tal tu esposa? Ay, re bien vos. Me llevo re bien con ella. ¿Y este qué? Sos extraterrestre. La gente de afuera, hermanos, vive una vida desgraciada. La gente de afuera vive, hermanos, en sus hogares como que son perros y gatos. Pero los hijos de Dios, hermanos, tenemos un hogar lleno de paz, lleno de amor, lleno de comprensión, en donde los frijolitos parados, hermanos, son la cosa más deliciosa que hay, porque no necesitamos de lujo para poder vivir. Tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Ahí estaban los hijos de Israel. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Quiere decir, hermanos, que la gente va a empezar a hacernos la guerra hasta que logren quizás destruirnos. Quizás seamos echados del trabajo, quizás seamos marginados. Quiere decir, hermanos, que nosotros realmente, cuando empezamos a tener estas formas de ser, porque ese es el punto, empieza el enemigo a querer destruirnos. Y desde el principio, hermanos, yo les voy a decir algo. Hemos sufrido mucho de nosotros el desprecio en las escuelas, en los colegios donde estudiaba. Los hijos de Dios empiezan a sufrir ese vituperio. Aquellos le ponen apodos y se juntan 2, 3 de los malos y empiezan a acosarlo y empiezan a de alguna manera hacerlo quedar mal. Pegan en la cabeza, lo empujan, lo golpean. Bienaventurados, dice el Señor, los que por mi causa sean vituperados y sufran toda clase de males contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados. Vuestro galardón es grande, hermanos. Cuando nosotros entonces estamos involucrados dentro de ese mundo, es necesario entender que la gente no está feliz con nuestra forma de ser. La gente está molesta contigo. Y es ahí donde a veces el cristiano empieza a ceder un poquito y a ceder un poquito más. Llega un momento en que el cristiano entra a una etapa de adaptación al mundo. Y cuando eso sucede, hay un sufrimiento espiritual
Hay un sufrimiento espiritual. Cuando el Hijo de Dios, cuando el escogido de Dios, cuando el predestinado de Dios empieza a ser parte del mundo, porque permitió que el mundo influenciara su vida, empieza un contristamiento del Espíritu Santo, así dice la palabra. Cuando empieza el contristamiento del Espíritu Santo, empieza un sufrimiento espiritual. Hay una forma de poder saber cuando un niño está sufriendo dentro de la matriz, y sucede un fenómeno. Cuando empieza el sufrimiento fetal, la frecuencia del corazoncito del niño, que normalmente es de 135, 140 palpitaciones por minuto, puede llegar a 160, 170, 180, 200 por minuto. Cuando el corazón del niño está acelerado a 200 por minuto, hay un sufrimiento fetal, le llamamos. Luego de eso, el niño quiere compensar el sufrimiento, pero llega el agotamiento. El niño se empieza a agotar. Entonces se viene en picada y empieza a dejar de moverse. Ya no puede moverse. Él mismo reduce sus movimientos porque ya no puede sostener su vida. Y luego empieza a bajar el corazoncito de 200, 180, 160, 140, 100, 80, hasta que muere. Eso se llama sufrimiento fetal. Nosotros sufrimos un sufrimiento espiritual cuando nosotros empezamos a tener esa aceptación del mundo. Pareciera que sobrevivimos. Pareciera como que todo va bien, como que nada ha cambiado, pero ese sufrimiento espiritual genera dentro de nosotros un contristamiento espiritual muy grande. Y es cuando empezamos a tener aquellas etapas de depresión en la cual nos cae mal todo, en la cual no aceptamos a ningún hermano, en la cual empezamos a dejar de venir a la iglesia, en la cual ya no me gusta que me digan nada, en la cual ya no me quiero someter. No, pero yo no me estoy yendo a la iglesia, hermano. Yo no me estoy alejando del camino. Ya no voy a venir a la iglesia, pero yo no me voy a dejar de Dios. Creo que no hemos entendido. El buscar a Dios es algo espiritual. Y eso va arrancando de nosotros el deseo de la comunión, el deseo de estar juntos. El mundo entonces trata de conquistarnos de alguna manera para contristar tu espíritu. Por eso vemos a aquellos cristianos deprimidos, aquellos cristianos con poca motivación, aquellos hermanos susceptibles que son incapaces de poder entender lo que está sucediendo, incapaces de sostener las pruebas. Hay un entristecimiento, hay una apatía, yo le llamaría, hay una depresión espiritual. Ese es el objetivo de Satanás. Ese es el objetivo del diablo. Por eso el asedio del mundo hacia el pueblo de Dios va a ser siempre una constante. Y más, y más, y más, y más presión, y más presión. Te van a pagar menos en el trabajo, a otra le pagan mejor en las horas extras que a ti. A otros lo favorecen con premios y a ti no te dan nada. Eso es lo que hace precisamente el mundo para desesperarnos, para que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. El medio pretende que tú seas igual a él y va a luchar. Y miren cómo lo plantea aquí la palabra. Y dice, versículo 11, entonces pusieron sobre ellos, ¿qué dice? Comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Hermanos, le quitaban el dinero, les ponían impuestos, les ponían 1000 cosas para que aquellos se desesperaran. ¿Y qué más dice? Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Les pusieron más trabajo, eran esclavos y les pusieron mal trabajo. Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían. Un verdadero hijo de Dios, en cuanto más lo fastidian en su trabajo, en cuanto más lo fastidian en la escuela, en cuanto más asedio tenga, un verdadero hijo de Dios que esté entregado a Dios, va a suceder un fenómeno controversial. En lugar de deprimirse, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel, hermano? ¿Qué dice?
Versículo 12 dice, pero cuanto más oprimían, ¿qué dice? Más se multiplicaban y crecían. Hermanos, cuando el mundo está tratando de presionar a un verdadero hijo de Dios y matar nuestra fe, hermanos, es cuando más crece la fe. Es cuando más crece la fe. ¿Sabe usted que la fe se va a desarrollar en medio de la prueba? Es que, hermanos, si no hay prueba no podemos demostrar fe. ¿Cómo voy a creer yo que Dios sana si nunca me enfermo? Y quizás es fácil sanar de un catarro, pero ¿qué tal si Dios te trae una leucemia? O Dios te trae una enfermedad de muerte y Dios te saca de ahí. En cuanto más fuerte es la prueba, más grande es la fe. Y crece más. Alguien dice, es que eso tan chiquito que le hizo Dios. Pero Dios permite que ese asedio que del mundo produzca en un verdadero hijo de Dios un crecimiento espiritual, un crecimiento en su fe, un fortalecimiento en sus estructuras espirituales para poder ser más fornidos, más fuertes. Para que un atleta, para que un levantador de pesas, para que un boxeador pueda tener las mejores peleas, ¿qué tiene que hacer, hermano? Entrenarse. Y esas son pruebas, hermanos, tremendas. Esos deportistas tienen que tener dietas especiales. Estos deportistas tienen que tener horas de sueño adecuadas. Ellos tienen que tener un entrenamiento diario en kilómetros de correr y de abstenerse. Ahí están los boxeadores, hermanos, con un costal dando en el abdomen. ¡Bah, bah, bah! Pruebas duras. Pero esos hombres que reciben las pruebas más duras son los más fuertes y los que van a tener más victorias. El mundo entonces está probando según aquí ellos estaban haciéndole daño al pueblo de Israel, y lo que estaba sucediendo es que ellos se reproducían más, crecían más. Aprovechemos las pruebas que el mundo nos da, hermanos, y crezcamos en Dios. Aprovechemos ese trabajo satánico. Saquémosle provecho a esa maldad satánica y crezcamos espiritualmente. Aquí dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mi hermano, se estaba volteando la tortilla ahí. Los egipcios eran una gran ciudad. Leíamos al principio que la familia de Jacob llegó a ser solo de 70 gentes en medio de Egipto, y en este momento aquello era numeroso. Aquel pueblo había sido tan bendecido, hermano, que los mismos egipcios estaban asustados. ¡Ja! Ahora, miren, me imagino que esos israelitas ya estaban bien fuertes, hermano. Imagínense que los egipcios ahí viendo que aquellos trabajaran y aquellos echando gatos, hermano. Jalando el lodo para hacer el adobe y los ladrillos y jalando, hermanos. Me imagino que esos israelitas eran musculosos, hermano. Y en cambio aquellos egipcios, hermano, me imagino que se cansaban, daban 2 pasos y se cansaban. Se habían vuelto sedentarios. Las pruebas, esas luchas que tenemos, esos asedios que el mundo provoca, nos van a hacer fuertes, hermanos. Aquí queremos ver, hermanos con gatos, con bíceps, espiritualmente hablando. Amén, hermano. Que tengamos, hermanos, cuádriceps 24 pulgadas y un corazón que esté fortalecido por ese entrenamiento que dan precisamente las pruebas. Los egipcios empezaron a afligirse porque empezaron a ver que el poder que tenía Israel sobre ellos era demasiado fuerte. Hermanos, cuando la gente empieza a ver nuestra prosperidad espiritual, hermano, ¿y usted no toma medicina usted? Pues yo creo en Dios. Usted, pero ¿por qué no le ha atacado tal enfermedad? Usted espera que le ataque tal. Y empieza, hermanos, a hacernos entrar en temores, en miedos, en angustias. A veces nuestra fe puede ser debilitada. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Hermanos, cuando oigamos gente negativa, cuando estemos enfermos y llegue gente negativa aún de la iglesia, que le diga, hermano, no lo acepte en su corazón.
Es necesario recibir gente positiva, gente de fe, que nos dé ánimo. Mire usted, pero como ahora en la iglesia, mire usted, ahora ya cualquiera va ahí a operarse, cualquiera va a tomar pastillas. ¿Y usted por qué no lo hace? Le dice. Que lo hagan ellos. Porque eso se hizo para el mundo. ¿Y funciona? Sí, funciona. Pero para los hijos de Dios se hizo la fe. Para los hijos de Dios se hizo la confianza en Él. Y cada prueba nos va a llevar a un entendimiento y a una fe cada vez superior, hermanos. Vamos a ir creciendo de día en día. Ese fortalecimiento va a ir haciendo crecer nuestras estructuras espirituales. Y dice, y los egipcios hicieron, versículo 13, ¿qué sucedió qué sucede con el mundo cuando uno no cede? Hay que darle más duro a ese. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Hermano, la cosa ya estaba llegando a una situación bien desesperante. El mundo siempre va a querer presionarnos para que lleguemos a la desesperación. Cuando un hijo de Dios se desespera, hermanos, está en un grave peligro. Qué bueno sería que cada uno de nosotros pudiéramos confiar verdaderamente en Dios. Las pruebas van a venir quizás más fuertes. Y uno dice, y vienen los hermanos y le dicen, hermano, ¿qué será que ahora que yo estoy más fiel en la iglesia, ahora que vengo a todos los servicios, ahora que estoy leyendo la Biblia, ahora que oro, ahora, hermanos, que hasta el don de las lenguas tengo, hermano, ahora es cuando más pruebas tenga? Amén. Amén, así es. Si el Señor no nos mintió, hermanos. El Señor no nos vino a ofrecer romances. En este mundo, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? Pero ¿qué dijo? Yo he vencido al mundo. Esa seguridad, esa certeza en nuestro corazón es el que nos da anhelo de seguir adelante. Y ahí estaba el pueblo de Israel. Dice, con dureza, versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ese jefe ya no lo aguantó. Hermano, mejor me voy a cambiar de chance porque ese jefe ya no lo aguanto. Va a caer otro chance con otro jefe peor, hermano. Porque el jefe de todos los jefes del mundo es el diablo. Y nos va a perseguir a donde quiera que vayamos. Y nos va a asediar a donde quiera que vayamos. No podemos huir, hermanos, de la prueba. Porque la prueba, de alguna manera, Dios la autorizó para que tu fe crezca. Para que tu fe vaya alimentándose. Para que esos músculos espirituales tomen forma y figura. Y habló, dice, versículo 15, el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Quizás podamos soportar la enfermedad nuestra. Oigan, mamayitas, papayitos, papacitos de sus hijos. A veces el dolor en nuestro cuerpo lo podemos soportar, pero que un hijo lo tenga, hermano. ¿Qué dicen las madres? Hermano, preferiría 1000 veces estar yo tirado en esa cama que yo ahí. La prueba iba cada día más fuerte, al extremo que Faraón dice, maten a los niños. Ese era el dolor más fuerte que podía sucederle a una madre, hermano, que le mataran a su hijo solo por ser varón. Las pruebas vienen cada vez más fuertes. Las enfermedades en nuestros hijos. Hemos visto llorar a hermanas por la enfermedad de un hijo y decir, hermano, yo sí aguantaría esto, pero mi hijo no. Y se afloja nuestra fe, se aflojan nuestras convicciones. La prueba cada día puede ser más fuerte.
Y aquí el pueblo de Israel está sufriendo cada vez un orillamiento, mis hermanos, cada día más, para que pueda acceder precisamente, para que pueda ceder a esa cultura egipcia, a esa forma de ser egipcia, a esa forma de ser figura del mundo, como lo es Egipto acá. Dice entonces, pero parte de estas mujeres parteras temieron a Dios. Es ahí precisamente estas parteras son la figura quizás de los diáconos y pastores de la iglesia, que de alguna manera estamos predicando la fe. Estamos predicando porque confiamos que Dios cumple sus promesas. Y estamos tratando de alguna manera de a través de esa palabra influir en la fe de los demás. Yo por sí mismo no puedo influir en la fe de nadie, pero la palabra que tenemos, esta palabra poderosa, a través de una prédica, a través de una muestra, a través de algo, va a formar fe, porque dice la palabra, por el oír viene la fe. Y la palabra de Dios, esa palabra pura, es la que va a ir fomentando esa fe cada día más y más. El problema es que la palabra afuera escasea y cada día más se le da más importancia al culto que a la palabra de Dios. Cada día el rito es más importante. La pompa de una presentación es más importante que la palabra viva y verdadera que Dios nos da en este lugar. Ese símbolo de esas mujeres comadronas, dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, porque las parteras le desobedecieron al rey, hermano. Saben que nosotros aquí en la iglesia estamos peleando, el gobierno está peleando con nosotros, las autoridades están peleando con nosotros, el sistema está peleando con nosotros, al extremo que muchas de las hermanas vienen acá y me dicen, no nos pueden hacer aquí un certificado de nacimiento porque nació en tan aldea y si no se vacuna el niño no le dan su certificado de nacimiento. La presión es fuerte, hermanos. Y los hermanos, miren, hermanos, con todo el ánimo y la fe, hermano, yo no quiero. Y Dios da las salidas y Dios da las soluciones. Estas parteras se negaron, dice, a costa de su vida. Imagínense, hermanos, qué significaba desobedecer a Faraón. Si Faraón era Dios, hermano, el Dios de esa ciudad, de ese imperio, era Faraón. Él mataba, decía que alguien muriera, que alguien viviera. Si él quería, hacía cualquier cosa. Era absoluto. Y estas mujeres se atreven a desafiar. Hermanos, los pastores y autoridades de la iglesia verdadera del Señor, estamos desafiando a Faraón. Amén. Porque estamos enseñando una palabra de fe. Porque estamos enseñando a la gente. Estamos tratando de acogerlas dentro de un sentimiento que el mundo no tiene, que es contrario totalmente. Y dice, y sino que preservaron la vida de los niños. Estoy leyendo el versículo 18 ahora. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Estas eran ya mujeres muertas, hermano. Dios les dio una salida especial a aquellas mujeres y dice, y las parteras respondieron a Faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Mire qué zafada la que se dan las parteras, hermano. Eso es la sabiduría de Dios. Dios nos va a dar una salida. El consejo que tú recibas aquí a través del pastorado de la iglesia. El consejo que tú recibas de los diáconos. El consejo que tú puedas recibir de cualquiera de los pastores de las iglesias que está representada hoy. Ese consejo vale oro. Y tú lo valoras. Estas mujeres, hermanos, en esa sabiduría le dicen, ¿y qué podemos hacer? Le dicen a Faraón. Ahí están ante semejante rey, hermano. Ante semejante Dios, con minúscula. ¿Qué podemos hacer? Le dicen esas mujeres. Mira, solo pujan y sale el niño. Cuando uno llega, ya está mamando el patojo. ¿Qué hacemos? Hermanos, cuando Dios da las salidas, las cosas suceden de una forma espectacular
Y eso es la gloria de Dios. No te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Y las parteras respondieron, bueno, versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó. Ahí está, hermanos. Esa es la bendición del gobierno de la iglesia. Tenemos hermanos diáconos que viajan al interior de la República todos los fines de semana. Pobres, obreros, y quizás ganan ni el sueldo mínimo. Y Dios les prospera. Y Dios los bendice. Porque están ministrando y están defendiendo al pueblo. Amén, hermano. A través de una palabra. A través de, están acogiendo al pueblo. Por eso dice que Dios prosperó a las parteras. Dios bendice a los que estamos de alguna manera predicando esta verdad y esta palabra. Y entonces el pueblo empieza a crecer. Empieza a prosperar. No digo quizás en número, sino en bendiciones. Estamos viendo en la iglesia una prosperidad muy preciosa, hermanos. Hermanos que piden oración para sus enfermedades, que piden oración y consejo para sus problemas y situaciones económicas. Hermanos que están en conflictos, que están en momentos difíciles y son capaces de poder creer en la oración de fe. Eso se llama crecimiento. No necesitamos un auditorium de 10,000 gentes. No necesitamos un mega auditorium. Es bueno que pensemos que no es de todo la fe. No son las multitudes las que buscó Jesús. Son los hombres y mujeres que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque Dios busca, dice, adoradores en espíritu y en verdad. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca y a toda hija y toda hija perseverad la vida. Faraón dijo: bueno, como estas parteras no quieren, solo nazca un niño y me lo ahogan, me lo matan. La presión es cada vez más fuerte y vamos a encontrar obstáculos en este camino cada vez mayores, hermano. Ese aprisionamiento, esa compresión, esa herida que Satanás pretende para su pueblo, cada día va siendo más fuerte. Ahora había que matar a los hijos, a cada varón. Ya no eran las parteras. Ahora cualquier niño que naciera, sea lo que sea, donde estuviera. Pero Dios rescata a sus hijos de donde sea. Y ustedes a continuación pueden leer ahí cómo fue la forma en que Dios rescata a un hijo y cómo Dios nos rescató a nosotros. Ahí está Moisés, producto de esa presión tremenda. Viene su madre y su hermana viene y lo pone al río. La hija de Faraón coge al niño y lo adopta. En el pueblo de Israel no había costumbre de adoptar niños, pero en Egipto sí. Y esta mujer adopta a este niño y lo toma como hijo. Y empieza a tener una formación como rey, pero adentro tenía, hermanos, un corazón de israelita. Los hijos de Dios, aunque estemos en situaciones adversas, aunque estemos dentro del mismo mundo, llevamos dentro de nosotros una fuerza, un celo, un anhelo de justicia. Y eso es lo que sucedió precisamente con Moisés. Moisés llevaba dentro de su ser mismo un deseo de justicia. Y podemos ver en ese deseo de justicia en la vida de Moisés. Cuando viene, hermanos, y cuando vio la injusticia que un egipcio tomaba de latigazos y quería destruir la vida de un israelita, se enciende, mire, hermanos, en una cuestión bien difícil. Y mata a aquel egipcio. Sacó lo que verdaderamente hay aquí dentro, es el deseo de justicia. No estamos diciendo que ha sido bueno que lo matara, porque de hecho no la pagó muy bien. Ahí empezó su persecución. Faraón se enciende en ira
y empieza a perseguir a Moisés y quiere matarlo. Tiene que huir precisamente al desierto. Cuando nosotros, hermanos, de alguna manera manifestamos el celo de Dios en nuestra vida, muchas veces tenemos que esconder la cabeza antes que nos la quiten, hermano. Pero es interesante, y me avanzo aquí más adelante, en el capítulo 3 y versículo 1. Moisés tuvo que llegar, hermanos, a un lugar y se encuentra en una ciudad, precisamente en una ciudad de Manasés. Y ahí está su suegro, se casa con una mujer, y esta mujer es su esposa y procrean hijos y qué sé yo. Estaba Moisés ya en una vida totalmente diferente. Por 40 años Moisés tuvo que estar dentro del desierto en esa preparación espiritual que Dios le tenía. Ahí estaba cuidando ovejas en el puro desierto. Y miren qué sucede acá. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, versículo 1, su suegro sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hermanos, si quisiéramos ver qué es Horeb, Horeb significa desierto. Horeb significa soledad. Horeb significa, hermanos, angustia. Y si ustedes pudieran ver una fotografía del monte de Horeb, el monte de Sinaí, el monte santo, hermanos, es un volcán de arena, en donde hay un calor calcinante, en donde hay una desesperación porque no hay agua, porque hay una vida bien difícil. Y es precisamente cuando Dios nos lleva a esos momentos de desierto, a esos momentos difíciles, a esos momentos en los cuales, hermanos, hay sufrimiento y hay soledad. Dios quiere orillarnos hasta su presencia. Dios quiere llevarnos hasta ese momento en el que decimos: Señor, ya no puedo más. Señor, necesito que tú te manifiestes a mi vida. Muchos de los cristianos no han visto la manifestación de Dios en su vida. No han visto el Shekinah de Dios, esa manifestación de un Dios vivo y verdadero. Y por eso dudamos de muchas de las cosas. Dios, a través de las pruebas, nos ha llevado a circunstancias muy personales a cada uno para poder ver el Shekinah de Dios, que es la gloria de Dios. Dice que Dios lleva a Moisés, y Moisés es solo una figura de todo lo que significa un hijo de Dios, un llamado de Dios. Es el representante en este momento de un hijo de Dios, de un hijo de Israel. Es uno de nosotros. Dios, a través de todo ese acoso que hemos tenido durante toda la vida, nos lleva a un momento, hermanos, al borde del precipicio. Y es ahí donde estaba precisamente Moisés. Estaba ahí precisamente en ese monte de Horeb, en ese monte de la soledad, en ese monte de la angustia, en ese monte de la desesperación. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Miren qué cosa más espectacular. Estaban en el desierto aquel, estaba el monte de Horeb, que era un volcán de arena, aquel sol calcinante. Dios lo lleva a ese momento, quizás hasta una desesperación física, y se presenta delante de él una zarza que empieza a arder. ¿Saben qué es una zarza, hermano? Tengo una foto ahí de una zarza, no sé si me la ponen en pantalla. Una zarza es una bola de ramas secas, es un arbusto seco. Hermanos, y empieza a venir la gloria de Dios, el Shekinah de Dios, el fuego de Dios, y dice que aquella zarza empieza a arder delante de los ojos de Moisés. Cuando Moisés vio impresionado aquella escena, hermanos, que es la gloria de Dios, que es lo que nosotros realmente necesitamos ver
frente a nuestros ojos la gloria de Dios. Ahí estaba el Shekinah de Dios. Ahí estaba el Dios vivo y verdadero. Estaba frente Moisés y no podía creer lo que miraba. ¿Y saben por qué? Porque esa zarza que estaba ahí, esa hubiera ardido en 1 minuto, 2 minutos, porque es hoja seca. Pero ¿qué le impresionó a Moisés? Que aquella zarza, hermano, seguía el fuego, y seguía el fuego, y seguía el fuego. ¿Saben por qué estoy yo aquí en la iglesia? Porque aquí hay una zarza que no se apaga. Porque aquí está el fuego del Espíritu de Dios. Porque aquí Dios se manifiesta. Porque aquí Dios habla. Porque aquí Dios exhorta. Porque aquí Dios, hermanos, mantiene el fuego de su Espíritu. Esa zarza que no se apaga y no se apaga. Y mire, hermanos, estaba Moisés admirado ante aquel arbusto, como que le estuvieran echando combustible, hermanos. Y seguía ardiendo. Todos los días estamos viendo en la iglesia de Dios, aquí en la iglesia, milagros de Dios. Estamos viendo gente liberada. Estamos viendo malos espíritus que abandonan a la gente. Estamos viendo, hermanos, cómo Dios sana las enfermedades, cómo Dios soluciona nuestros problemas, cómo Dios hace permanecer los hogares, cómo Dios da paz en el corazón. Eso se llama el Shekinah de Dios. Es esa llama que no se apaga. Es esa llama que no arde. No es un efecto emocional, hermanos, de una prédica. No es el efecto emocional de nada más. Es la presencia de Dios que no se iba de los ojos precisamente de aquel hombre que se queda asombrado. Él no sabía mucho de su identidad. Él no sabía mucho de Dios. Pero ahí tenía frente a Dios, porque era un predestinado de Dios. Y dice, entonces Moisés dijo, versículo 2, y se apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Y qué dice? Y él miró y vio que la zarza, ¿qué dice? Ardía en fuego. Pero ¿qué pasa, hermano? La zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? ¿Qué es lo que pasa? Dice Moisés. ¿Por qué no se apaga esta zarza? ¿Qué es lo que está detrás? Saben, hermanos, que hay gente que quisiera estar aquí dentro de la iglesia y no puede. Y hay quienes que se acercan. Y estaba aquel hombre frente a la zarza que se encendía más y estaba el fuego. Y dice que él se acercaba para ver qué es lo que estaba sucediendo, porque aquella zarza no se apagaba, hermano. Todas estas manifestaciones de Dios en medio de nosotros deberían de impactar nuestro corazón. Deberían de crear realmente dentro de nosotros un amor a esto, un amor a la iglesia, un amor a la palabra, un amor, hermanos, a todas las cosas que estamos viendo ante nuestros ojos. Dice que entonces Moisés quiso acercarse, quiso ver qué es lo que estaba sucediendo, y dice, porque la zarza no se quemaba, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y respondió, heme aquí. Y dijo, te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, Dios dice, sí, aquí está y arde, solo que tienes que quitar tus sandalias, quitar tus zapatos. Ahora, ¿por qué le dice que tiene que quitar sus zapatos? Porque cuando uno camina en el mundo, contamina sus suelas. Ese andar que nosotros tenemos de años atrás, de nuestra vida, de nuestra existencia sobre esta tierra, venimos arrastrando un montón de pecados, un montón de maldades, muchas cosas que tienen que cambiar. Tienes que quitarte las sandalias, le dijo, porque el lugar donde estás santo es. Cuando está hablando de eso, está diciendo, hermanos, es que Dios va a manifestar su gloria, pero para acercarte a Él tienes que perfeccionar tu vida. Tenemos que hacer una obra en la cual ahí ya no era Dios, ahí era Moisés. No sé si me explico. Quiere decir que si Moisés no se hubiera querido quitar las sandalias, hermano,
pues no se las quita, pero Dios ya no le iba a mostrar más todavía. Cuando Dios pide que quitemos nuestras sandalias y quitemos toda esa maldad que está en nosotros, es porque Dios quiere mostrarnos más de su gloria. Dios quiere que tú te identifiques más y que llegues a entender el secreto de por qué la zarza no se apaga, por qué la zarza sigue ardiendo. Y Dios te va a dar entonces la experiencia del Espíritu Santo. Dios te va a dar esa motivación interna, ese fuego interno. Y cuando eso llega, hermanos, llega la paz al corazón. Entendemos muchas cosas, entendemos la palabra, entendemos los sucesos, entendemos los acontecimientos que se están dando en nuestra vida. Y viene el reposo a nuestro corazón. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Y eso es lo importante, hermano. Dios no es casual. Dios es desde siempre, quiere decir eso. Cuando es el Dios de tu padre, quiere decir tus antecesores, todo lo que antecedió. Yo soy el Dios de tu padre, dice. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando la presencia del Dios vivo y verdadero llega a la vida de alguien, empieza a suceder el temor. Ese temor que tuvieron las parteras, ese temor que es tan importante, ese temor que no es un horror, sino que es un respeto. Cuando Moisés mira esa zarza que arde y empieza a entender lo que estaba sucediendo y quita su calzado, empieza a suceder ese milagro, empieza a ver algo diferente, empieza a tener una visión totalmente diferente. Y entonces Dios se le manifiesta. Y por eso dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios y hemos visto la gloria de Dios, viene la gran misión. El domingo, hermano Edgar nos hablaba precisamente de eso. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros hemos entendido, hemos recibido esa unción de Dios, hemos recibido ese Shekinah de Dios en nuestra vida, esa presencia del Dios vivo, el deseo por ir a compartir, hermanos, el deseo de poder llevar este evangelio, hermanos, tiene que provocarse en la vida de nosotros. Cierto, hay temores, y Moisés manifestó muchos de sus temores, pero Dios le rebatió absolutamente todo. Y Dios le dijo: mira, Moisés, tú no tienes nada que decir, sino tú di que vas en el nombre de yo soy el que soy. Hermanos, estamos ante el Dios que dice que Él es el que es. El Dios vivo y verdadero. Y delante de nosotros, el Shekinah de Dios. Esa zarza que arde y no se consume. Ojalá que cada uno de nosotros valoremos, hermanos, el lugar donde estamos. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ver el Shekinah de Dios. En cada uno de nuestros corazones empiece a generarse precisamente ese respeto a Dios, ese amor a Dios. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos ser ejercitados hasta llegar a esos momentos quizás críticos de nuestra vida. Las pruebas duelen, las pruebas quizás lastiman, pero esas pruebas nos van a llevar a ver el Shekinah de Dios, a ver esa zarza que no se apaga. Eso es lo que me mantiene aquí dentro de la iglesia, hermano. Esa zarza que no se apaga, esa zarza que no se consume, esa palabra que sigue fluyendo, que Dios permite que cada uno de nosotros recibamos, eso que nos da vida. No miremos quién predica, no miremos quién. Es que Dios es el que está hablando en medio de su pueblo. Es Dios el que se está manifestando. Y no solo a través de una prédica, sino a través de todo ese poder que Dios manifiesta a través de su pueblo. Dios quiere dar señales, pero se las da solo a los suyos. Dios no quiere darle señales a los egipcios ni a los griegos, pero a su pueblo sí, hermanos. Dios quiere darnos pruebas de su amor. Dios quiere darnos pruebas de su misericordia. Dios quiere hacernos sentir
que está cerca de nosotros. Dios quiere que tú veas la zarza ardiendo, que no se consume. Y tú le puedes pedir a Dios ver esa zarza. Tú le puedes decir a Dios de todo corazón: Señor, yo quiero ver tu gloria. Quizás hay desánimo porque no hemos visto la gloria de Dios. Quizás hoy Dios te pueda mostrar su gloria, su amor y su presencia.